Hace unos años, me invitaron a una cena. No era nada lujoso, solo unos viejos amigos reencontrándose. Gente que no había visto desde la secundaria. Algunos nombres en esa lista eran personas que no había visto ni oído en años, así que sería una buena oportunidad para ponerme al día. Sin embargo, mi esposa no podía venir, las invitaciones eran solo para nosotros. A ella no le importó. Estuve ilusionado toda la semana. Desenterré mi vieja gorra de béisbol de Tom's Cock y revisé la lista de invitados. Había algunos nombres que reconocí al instante y otros que no. Supuse que algunas personas habían cambiado de nombre a lo largo de los años. Si bien no era una reunión formal, sino más bien una reunión de viejos amigos, aún tenía la sensación de que había algo más. No se acercaba ningún aniversario, así que surgió de la nada. Tenía la impresión de que tal vez algo más estaba pasando, como una propuesta o algún otro anuncio. La gran noche tuvo lugar un sábado en un lugar alquilado a las afueras de la ciudad, en una especie de antigua casa club. Nada grandioso ni elegante, pero lo suficiente para albergar a los 8 asistentes que habían presionado el botón de asistiré. Llegué un poco temprano, vestido con mi chaqueta favorita y luciendo la gorra de béisbol clásica. Olía un poco a moho, pero qué diablos, si alguna vez hubo un momento para usarla, este era el momento. Al acercarme a la casa, la primera persona con la que me encontré fue la anfitriona, Jerry, abreviatura de Geraldine. Ella era la líder de facto del club audiovisual en la secundaria. El presidente electo del club a menudo faltaba o hacía lo suyo, dejando a Jerry a cargo de las cuestiones prácticas. Si hubiera apostado a quién organizaría una noche como esta, sería ella. Me envolvió en un abrazo fuerte, tirando un poco de mi gorra de béisbol. Así que sacamos la artillería pesada, ella se rió. Debería haber traído mi suéter del club. Tengo que representar a los Tags. El estúpido nombre que usábamos para los locales. Todavía se usaba. Con el tiempo, los demás fueron llegando. Nelly, la superdotada. Oliver, Ole, quien estaba en el consejo estudiantil. Chris y Corey, los gemelos. Omar, que no se mudó hasta el último año, pero que al instante se convirtió en parte del grupo. Finalmente, solo esperábamos a Tess. Se estaba haciendo tarde, así que pensamos que ella podría ponerse al día más tarde. Tomamos un par de tragos y picamos algunos aperitivos. Jerry había encargado comida a domicilio. No tardamos en volver a nuestros viejos roles, reencontrándonos como si nunca nos hubiésemos ido. Hay un dicho que dice que cuanto mejor conoces a alguien, menos necesitas hablar con ellos. Realmente es cierto. Fue solo cuestión de minutos antes de que volviéramos a donde dejamos las cosas, hace tantos años. Pero Tess no apareció. Pensé que se habría encontrado con algún tipo de problema de último momento, pero Jerry no estaba convencida. En todo caso, Jerry estaba actuando un poco extraña al respecto. Evitaba el tema. A mitad de la cena principal, Nelly revisó su teléfono. De repente, se quedó en silencio. Era difícil de notar, ya que todos los demás estaban riendo y charlando, pero vi cómo llevaba su mano a la boca y sus ojos dejaron de parpadear. Había visto algo impactante. Le di un suave codazo a Omar, que estaba a mi lado, y él se dio cuenta de lo mismo. Una vez que nosotros dos nos callamos, los demás también lo hicieron. No pasó mucho tiempo para que toda la mesa se diera cuenta. Nelly nos miró. Ha habido un accidente, creo, ella. Tess no. Sollozó, dejando su teléfono. Se enterró la cara entre las manos, haciendo todo lo posible por contener las lágrimas. Todos tomaron sus teléfonos, tratando de ver si lo que ella había dicho era cierto.
revisando las noticias locales, las redes sociales, cualquier cosa. Pero yo mantuve mis ojos en Jerry. Estaba inusualmente callada sobre esto. No tardó mucho en que la habitación se sumiera en el caos. Nelly estaba llorando abiertamente. Ole se quedó pálido, mirando fijamente la pared. Chris y Corey empezaron a discutir sobre los detalles, ya que diferían de una fuente a otra. Omar simplemente negaba con la cabeza, una y otra vez, tratando de convencerse de que no era verdad. Pero por supuesto, lo era. Resulta que Tess había tenido algún tipo de aneurisma ese mismo día. Cayó inconsciente en el momento en que se sentó en su coche. Completamente inevitable e indetectable. Solo tomó algún tiempo para que la gente se diera cuenta, ya que parecía que alguien simplemente estaba sentado en su coche. Pero Jerry solo se sentó allí, bebiendo su vino. No miró su teléfono y no se unió a la conversación. Su mano temblaba, como si de repente estuviera nerviosa. Quería llevarla a un lado y preguntarle al respecto, pero no había espacio. La gente hablaba por encima del otro, gritando, exigiendo mi atención. Mientras tanto, Jerry no movió un músculo. Entonces se fue la luz. Se hizo completamente oscuro. Por un momento, todo lo que pude ver fueron rostros iluminados por las pantallas de los teléfonos móviles como espantosas apariciones. Yo también encendí la mía, al igual que Jerry. La discusión se apagó mientras todos nos mirábamos unos a otros. En algún momento, alguien giró su teléfono hacia la mesa, como si buscara algo. Mientras la luz se movía por la habitación, todos notamos, al unísono, una forma. Solo estuvo allí por una fracción de segundo. Algo alto, oscuro y espectral. Brazos que llegaban hasta el suelo. Algo enfermizamente delgado y negro como el petróleo. Hubo un chillido agudo, como si los cables dentro de las paredes ardieran, gritando pidiendo y ayuda. Ese pitido agudo. Algo se sobrecargó, bañando la habitación con un olor a plástico quemado y yeso. En un abrir y cerrar de ojos, volvió la luz. Y con ella, la oscuridad desapareció. La habitación estalló en un caos. Nelly se puso de pie, alejándose de la mesa. Ole se agachó. Los gemelos simplemente se levantaron, luciendo perdidos. Omar se quedó paralizado, sin saber qué hacer. Pero mis ojos se posaron en Jerry, y en lo que estaba haciendo. Simplemente se quedó sentada allí, mirando fijamente el espacio donde había estado la figura oscura. Cuando la habitación se quedó en silencio, capté su atención. ¿Qué está pasando?, dije con voz temblorosa. ¿Qué era eso? Jerry sacudió la cabeza. Cuando el resto de la habitación dirigió su atención hacia ella, comenzó a tartamudear. Sus ojos se movieron de un lado a otro, hasta que finalmente cedió. Es difícil de explicar. Así que ahora teníamos la verdadera historia. Empezó hace un par de meses. Todo comenzó con una mujer llamada Gwen. En el mejor de los casos, había sido una conocida, alguien con quien la mayoría del grupo no había interactuado mucho. Pertenecía a otro grupo, por así decirlo, y no había mucha interacción entre los grupos. Ella había fallecido repentinamente, dejando devastados a algunos excompañeros. Tess había oído hablar de ello en algún lugar de su periferia social. Una publicación en particular se había destacado. En una de las secciones de comentarios conmemorativos, alguien mencionó: ella sabía que esto iba a suceder. Había visto el espectro de la muerte. Me lo dijo, y creo que estaba en paz. Después de eso, hubo 2 muertes más. Un hombre y una mujer, ambos cayeron muertos con un mes de diferencia. Una vez más,
vagas insinuaciones sobre ver algo y un espectro. Pero esta vez, Tess los conocía un poco mejor. De hecho, había hablado con uno de ellos solo unas semanas antes de su muerte. Dos cosas se hicieron evidentes. Una, que estaban siendo seguidos por algo. Dos, que sabían que su tiempo se agotaba. Para la tercera muerte, Tess se dio cuenta de que ya no era una coincidencia. Sus viejos amigos estaban cayendo como moscas. Se puso en contacto con Jerry para reunir al grupo y hablar del tema, pero solo unos días antes de la reunión, ella también empezó a ver al espectro. Ella quería que siguiéramos adelante, con o sin ella, dijo Jerry. Ella sabía que esto iba a pasar. ¿Y qué significa eso?, preguntó Nelly. Todos lo vimos. ¿Somos los siguientes? Jerry simplemente negó con la cabeza mientras las preguntas llovían. ¿Qué diablos es eso?, gritó Corey. ¿Ibas a decírnoslo? Chris se unió. Pregunta tras pregunta tras pregunta. Finalmente, Jerry se desplomó en su silla, todavía negando con la cabeza. No lo sé, repitió una y otra vez. Yo, simplemente no lo sé. Ole fue el primero en reaccionar. Se dirigió hacia la puerta. Me largo de aquí, gritó. Al diablo con esto. En el momento en que abrió la puerta, la luz se cortó de nuevo. Mi teléfono brillaba intensamente en mi mano, sobrecargado por la electricidad estática. Todos los rostros iluminados parpadeaban mientras nuestros teléfonos luchaban por mantenerse encendidos. Con la tenue luz parpadeante de las pantallas de nuestros teléfonos, solo pude vislumbrar una cosa. Una figura tan alta que no podíamos ver la cabeza mientras se asomaba fuera de la puerta. Un brazo imposiblemente largo entró por la abertura. Ole simplemente gritó, transformándose en una serie de no, no, no repetidos sin cesar. Hasta que lo silenciaron. Esta vez, la luz tardó más en volver. Cuando lo hizo, Ole estaba acurrucado en el suelo como un insecto moribundo, el rostro congelado por la sorpresa y el horror. Ya estaba tan pálido como la caliza, con los ojos vidriosos. Una sola lágrima en la comisura de su ojo congelado. Estaba muerto como una piedra. La habitación estalló en pánico. Jerry les gritó que se detuvieran. Los gemelos se dirigieron hacia la puerta trasera, solo para que las luces se apagaran de nuevo. Pude escuchar el estallido de una bombilla del refrigerador y el olor a algo quemado. La escena se desarrolló como si fuera a través de una luz estroboscópica, mientras las bombillas luchaban por volver a la vida. Pequeñas instantáneas de caos, grabadas a fuego en mis retinas. Chris cayó de inmediato en la puerta. Corey logró llegar hasta la mesa del comedor antes de colapsar, un brazo increíblemente largo le tocaba la parte trasera de su cabeza. Cayó hacia adelante sin cuidado, rompiendo las dos patas del extremo corto de la mesa. Arrastró la mayor parte del mantel, junto con los platos y vasos. Las mimosas cuidadosamente preparadas y botellas de vino medio vacías se derramaron en el suelo, mezclándose con la espuma y el polvo. Estaba muerto antes de tocar el suelo. Omar entró en pánico, pero Nelly logró detenerlo. Jerry se escondía en un rincón. Yo estaba allí parado como un ciervo deslumbrado por los faros de un auto, tratando de recordar cómo respirar. Nunca había sido de los que tenía instinto de lucha, me congelé. Me congelé por completo. Pasaron 2 minutos hasta que la primera luz volvió a encenderse. Fueron los 2 minutos más largos de mi vida. La habitación era un desastre y todos estábamos demasiado asustados para movernos, como si pudiéramos estar pisando una mina terrestre. Nos miramos unos a otros, todos pensando lo mismo. ¿Qué diablos era esto y por qué nos estaba atacando? Jerry, tienes que saber algo, dijo Nelly.
Tienes que saberlo, por favor. Por eso te quería esto, para que lo pudiéramos resolver juntos. Entonces nosotros, tenemos algo en común, ¿verdad? ¿Es que todos cumplimos 30 el año pasado? Soy un año mayor que tú, dijo Omar, sacudiendo la cabeza. No, no puede ser eso. ¿Todos tenemos alguna enfermedad?, preguntó Jerry. ¿Cómo algo genético? Nelly negó con la cabeza. Tengo que hacerme chequeos regulares para el trabajo, dijo. Estoy limpia. Revisamos una lista de cosas, tratando de encontrar una respuesta al por qué nosotros. Era lo único que podíamos hacer. Nuestros teléfonos estaban muertos y nadie se atrevía a salir. Simplemente nos quedamos allí, y nuestros pensamientos se disparaban a la velocidad del pánico. No tenía sentido. Éramos de diferentes géneros, orígenes, etnias y religiones. Teníamos diferentes ocupaciones, aspiraciones, esperanzas y sueños. A todos los efectos, éramos personas completamente diferentes, lo único que nos unía era nuestra relación entre nosotros y el tiempo compartido en Tomskog. En un momento dado, todos nos acurrucamos contra las paredes. Abracé mis rodillas con fuerza contra mi pecho. No podía mirar a Jerry sin que mis ojos se cruzaran en el camino con el cuerpo de Corey, hecho un ovillo como un insecto muerto, con los dedos retorcidos y girados en una expresión final de dolor. Opté por no mirarla a ella, y en cambio, le hablé a la habitación en general. Entonces eso es todo, dije. No hay razón. Simplemente estamos jodidos. Intentamos salir y estamos jodidos. No puede ser eso, dijo Omar. Entonces, ¿por qué esperar? ¿Por qué no simplemente matarnos a todos? Nada de esto tiene sentido, murmuró Nelly, negando con la cabeza. ¿Por qué ahora? Esa era una buena pregunta. Consideramos lo que había estado pasando en nuestras vidas últimamente. Mencioné mudarme a una casa nueva con mi esposa, quien había comenzado un trabajo nuevo como agente de bienes raíces. Nelly habló de aceptar un puesto en Minneapolis. Omar se mudaba a Dakota del Sur para estar con su madre enferma. Jerry había estado trabajando de forma remota para una empresa en Dallas durante años, y solo recientemente habían decidido forzar una política de regreso a la oficina. No había patrones obvios. Las relaciones, las familias, los trabajos, todo parecía muy diferente. Omar intentó un enfoque distinto. Quizás sea algo más práctico, dijo. Tal vez tenemos que irnos como grupo. ¿Por qué? No lo sé. Ni siquiera sé qué es. Entonces, miremos a eso, en lugar de a nosotros. Veamos lo que está haciendo, dije. Nos está manteniendo aquí. Quiere que estemos aquí. Estamos a salvo ahora, ¿verdad? Todos miramos alrededor, como para enfatizar el punto. Efectivamente, estábamos a salvo, por ahora. Pero a pesar de todo, por mucho que intentamos aplicarle lógica, no podía entender a lo que habíamos estado viendo. Una especie de entidad de otro mundo destrozándonos, sin ningún tipo de represalia. ¿O tal vez sí la había? Nelly argumentó que deberíamos atacarlo. Lo habíamos visto, por lo que era una especie de entidad física. Tenía una forma. Eso en sí mismo debería significar que podía ser destruido. Levantándonos lentamente del piso, vimos lo que teníamos. Patas rotas de mesa como palos. Jerry pensó que podríamos intentar usar sal, ya que se suponía que tenía algún tipo de propiedades sobrenaturales contra entidades no terrenales. Omar consideró que probar con una cruz no estaría de más. Nos armamos lo mejor que pudimos, pensando que intentaríamos algo como grupo. Si realmente era una entidad física,
eso significaba que estaba limitada por sus propias propiedades. Es decir, no podía atraparnos a todos a la vez. Entonces, en lugar de movernos como un montón de cerdos al matadero, nos dispersaríamos, saliendo como ráfagas por el viento. Era arriesgado, pero era todo lo que teníamos. Omar se colocó junto a la puerta principal con una pata de mesa. Jerry se apostó en la puerta trasera con una sartén. Nelly y yo nos colocamos en ventanas en lados opuestos de la habitación, ella armada con otra pata de mesa, mientras yo usaba una bandeja para asar como escudo y un cuchillo de cocina. Repasamos el plan otra vez. Saldríamos a la cuenta de 5, dirigiéndonos en diferentes direcciones. Una vez fuera, pediríamos ayuda. Si nos enfrentábamos a la entidad, usaríamos lo que teníamos para obligarla a retroceder lo suficiente para correr. No la habíamos visto moverse mucho, así que tal vez no fuera tan rápida. Era un plan arriesgado y estúpido. Estábamos desesperados. Nelly hizo la cuenta regresiva desde 5. Puse mi mano en la ventana, observando a los demás hacer lo mismo. A medida que la cuenta regresiva continuaba, podía sentir la fuerza en mi brazo menguar. Como si todo en mí solo quisiera no correr, sino acurrucarme en un rincón y simplemente esperar. Y sin embargo, la cuenta regresiva llegó a 0. Nelly abrió la ventana de golpe. Omar abrió la puerta principal de una patada. Jerry empujó la puerta trasera. Y yo, me di cuenta de que mi ventana estaba cerrada con llave. La reacción fue inmediata y violenta. Por todas las ventanas y puertas, aparecieron docenas de apéndices en forma de sombra. Dedos afilados como cuchillos y similares a huesos nos buscaron a tientas. Las ventanas estallaron por la presión, cubriéndome con cientos de pequeños cortes, pedazos de vidrio rotos se me clavaban en el cabello. No luché. Ese instinto simplemente no estaba allí. Retrocedí a rastras, haciendo exactamente lo que mi instinto me enseñó, hacerme lo más pequeño e invisible posible. Omar luchó. Nelly también. Jerry realmente logró golpear algo, de hecho pude escuchar el golpe sordo de la sartén. Pero fue rápido. No hubo gritos. Cuando las luces se apagaron, vi cómo agarraban la cabeza de Jerry y la arrastraban hacia afuera, su corazón se detuvo incluso antes de que soltara la sartén. Nelly llegó hasta la mitad de la habitación antes de que la atraparan, haciéndola caer de cara contra el piso de madera en una forma morbosamente cómica. Una vida entera apagada, terminando con una vergonzosa nada autoinfligida. Omar se quedó allí parado mientras una de las cosas se cernía sobre él. Se acercó a él y él no hizo nada. Estaba tranquilo, sereno, incluso reverente en cierto modo. Pero cuando lo que parecía un pulgar se acercó a su frente, comenzó a negar con la cabeza. No, suplicó. No, no puedo. No así. Y con eso, cayó al suelo. Vacío. No hicieron ningún sonido. Docenas y docenas de espectros se agruparon en la habitación, rodeándome. Quería gritar, pero mi aliento estaba atascado en mi garganta. No podía creer lo que estaba viendo. Estaba tan lejos del mundo que conocía que empezó a sentirse como una pesadilla, simplemente no podía ser real. Pero sentir ese frío piso de madera contra mi mejilla me hizo pensar de manera diferente. Miré hacia arriba, solo para ver a uno de los espectros acechándome. Tan alto que su cabeza atravesaba el techo. Extendió hacia mí un apéndice parecido a un pulgar que se dirigía a mi frente. Y en ese momento, me habló. Menos como una voz, y más como una serie de impresiones. Es difícil de explicar. Me mostró flashes de una vida. Yo estableciéndome con mi esposa, cultivando pequeños girasoles azules en el patio trasero.
teniendo hijos, envejeciendo y muriendo en un banco del parque cerca del lago Frog, sin dejar nunca la pequeña ciudad de Minnesota donde crecí. Una vida larga, pacífica y sin incidentes. Pequeñas manchas de sol y alegría a lo largo de un camino gris, uno al que me uniría voluntariamente. Pero luego me mostró algo más. Un mundo diferente, lleno de formas oscuras en un desierto interminable de arena negra. Allí vagaba como otra cosa sin rostro, sin decir nada. Sin hacer nada. Y no había fin. Paisajes infernales en llamas, donde mi carne se reformaba tan rápido como se derretía de mis huesos en un ciclo perpetuo de dolor. En otro lugar, estaba atrapado en un vacío, donde mi ser se extendía entre estrellas moribundas, a la deriva eternamente. En otro, flotaba en un océano sin sensaciones, mirando hacia un cielo nocturno, donde un solo ojo rojo, del tamaño de una luna, me devolvía la mirada. Yo era una conciencia ligada a etapas de la vida de las que nunca podría liberarme. Era una invitación. Me estaban pidiendo que me quedara aquí, allá y para siempre. Eso es lo que había matado a los demás, habían querido irse. Finalmente lo entendí. No estaba huyendo. No me iba. Me iba a quedar en este pueblo, mientras que los demás habían estado ansiosos por establecerse en otro lugar. Pero esta invitación no se trataba solo de mí, del aquí y del ahora. Se trataba de una multitud interminable de existencias esperando a suceder. Una en la que no se prometía un final. Un yo perpetuo, atado a cualquier forma necesaria. Como ellos. Como todos ellos. Podía sentirme negando con la cabeza. Podía sentir mi lengua lamiendo el paladar, buscando empujar ese no. Pero no pude. Me congelé. Sí, grité. Sí, por supuesto. Un pulgar frío me tocó, como si dibujara una marca invisible en mi frente. Y eso fue todo. Uno por uno, se fueron. Habían obtenido lo que venían a buscar, un recluta. Alguien que se quedara con ellos, que se uniera a su grupo a un costo insondable. El último se fue con una brisa, tirando mi gorra de béisbol de Tom's Cookie. Hogar de los Tags. Yo solo me quedé allí, solo. Restos contorsionados de personas que solía conocer cubrían el suelo. Las luces volvieron a encenderse. Los teléfonos zumbaban por la habitación. Sonidos de llamadas perdidas y mensajes. Pero después de que todas las notificaciones se apagaron, todo lo que quedó fui yo, sollozando en el suelo. Condenado. Es posible que hayas oído hablar de todo esto, pero de otra manera. Lo atribuyeron todo a una intoxicación por vino. Hubo una investigación falsa, creo que se retiraron alrededor de 2000 botellas. Ni un alma creyó mi testimonio, y mi abogado me recomendó que me retractara de mi declaración oficial ya que me enviaría a un manicomio o me metería en problemas legales. Perjurio, tal vez. En cambio, dije que simplemente no había tomado vino. Que me había conformado con una cerveza. Eso en sí era mentira, pero todos estaban dispuestos a creerlo. Quizás todos sabían que había algo más. Quizás no les importaba. Han pasado algunos años y ahora tengo 2 hijas. Tengo un buen trabajo. Mi esposa y yo nos llevamos bien, cuidando la casa juntos. Es una buena vida, pero no puedo evitar la molesta sensación de que me he condenado. Que hay algo esperándome de lo que no puedo volver. Que tal vez, al final de todo, yo sea el que salga perdiendo, y no los cadáveres arrugados que dejé atrás en esa casa club. Dicen que nunca abandonas realmente la vida de un pueblo pequeño. Que te sigue a lo largo de la vida, de una forma u otra. Nunca pensé que sería tan literal. Gracias por ver el vídeo.
Si te ha gustado, apóyanos con tu like, suscríbete si no lo estás y activa la campanita para recibir notificaciones de los próximos vídeos. Gracias.